siempre está con nosotros, en quien podemos confiar en todo momento. Y sabemos que podemos rendir nuestra mente y corazón porque el problema, amados hermanos, no es las cosas que nos rodean. El problema es en qué nosotros tenemos puesto nuestro corazón. En quién hemos puesto nuestra confianza. Fíjense, amados, que trae un sermón para continuar con la carta a los romanos, pero quisiera pedirle por favor que busque el Salmo 27, por favor. Salmo 27. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, si son tan amables. Salmo 27. Un día el Señor estaba predicando y por la noche se acercó un maestro de Israel y llegó con preguntas. Habían preguntas en su corazón. Sin embargo, cuando se acercó al Señor, no le hizo ninguna pregunta, sino que simplemente le afirmó que él sabía que él venía de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Dios encontró que había no certeza, sino que todo lo contrario de certeza. Había duda en su vida religiosa. Había duda en el corazón de este hombre, porque su vida religiosa no le daba paz. Su vida religiosa no le daba satisfacción. Y la verdad, amados hermanos, es que cuando nosotros no hemos cimentado bien nuestra fe, no hemos descansado completamente en Dios, y descansamos en que voy a la iglesia, en que tengo amigos cristianos, en que tengo una Biblia, en que ya me bauticé, pues todo eso, amados, se vuelve de papel frente a los problemas que suceden. Cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, los conflictos que se salen de nuestras manos, porque hay demasiados conflictos que nos superan. Nos vemos pequeñitos a veces porque vienen problemas grandísimos. Y por más que uno quisiera hacer, por más que uno quisiera ayudar, no hay manera de poder hacerlo. Ese mismo día, pues, mi hija tuvo un problema con el vehículo casi por el puente. Y la grúa no llegaba, no podía. Le dijo, ahí no te podemos ir a traer, tienes que pedir la grúa de la ciudad y de ahí te vamos a ir a traer y que no sé qué. Y papá me dijo, ¿qué hago? Y yo, el culto, y yo ya ganas de decirle, ya voy a traer. Y no puede. Y esas son cosas, pues, no triviales, pues, porque son importantes, pero que no son de vida o muerte. Ahora imagínense ustedes, amados hermanos, cuando aquel padre ve a su hijo enfermo y no, por más que le pone las medicinas, que lo lleva al doctor, que hacen todo lo necesario y no encuentran solución. Aquel padre que ve a sus hijos entregados al licor, a las drogas, ¿verdad? La esposa que ve salir a su esposo y que sabe que va a encontrarse con otra persona que le está haciendo infiel y aunque para muchos eso no es importante, yo creo que para el que la está sufriendo sí. Entonces hay cosas que se salen de nuestras manos. Y es allí, amados hermanos, cuando el escudo de la fe tiene que funcionar. Vamos al Salmo 27, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer todo el Salmo. No vamos a llegar hasta el versículo 10 para no tenerlos mucho tiempo de pie, más del que ya los tuve. Lo tenemos ahí. Si no, miren las pantallas, por favor. Salmo 27, versículos del 1 en adelante. Y dice así la Escritura. Jehová, diga conmigo, es mi luz y mi salvación. Quiero pedirle, por favor, vamos a leerlo, pero que lo tome con propiedad y ponga su mano en el pecho cuando dice, es mío. Cuando le pregunta, ¿y esto de qué? Eso es mío, eso es mío. Pero ahora nos vamos a apropiar de la palabra. Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. Y por eso, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, mire, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, ¿cómo vamos a estar nosotros? Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová, cuando todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. ¿Y qué? Y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y leamos el versículo 13. Hubiera yo desmayado, repita eso por favor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, nos presentamos todos delante de tu presencia, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras aflicciones, nuestras alegrías, nuestras desesperaciones, ansiedades, Señor. Y la paz que de vez en cuando podemos tener cuando pensamos en ti. Perdónanos, Dios. Somos personas de carne y hueso. Y aunque a veces nos presentamos soberbios y disque fuertes, en medio de la dificultad nos damos cuenta que somos muy frágiles, Señor, y que necesitamos de ti. Hoy, Padre, delante de ti nos depositamos. Bendícenos hoy, Señor. Consuélanos con tu palabra, Señor. Pero también, Padre bendito, toma control de la situación a favor de tus hijos, Señor. Ten misericordia, Padre. Que tu mano extendida de bendición se extienda sobre esta manada pequeña de tus ovejas, Señor. Y que podamos recibir cada uno de nosotros paz. Gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Amados, miren. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá decimos ser cristianos, ¿verdad? Espero que todos, en verdad. El ser cristianos es creer en algo. De hecho, la palabra cristianos viene en el libro de los Hechos. Se menciona a los seguidores y a los discípulos de Jesús. Se les dice por primera vez cristianos. Es decir, era una palabra despectiva, ¿verdad? Era una palabra negativa. Era una palabra de otra forma burlona, ¿verdad? Decir los cristos pequeños. Una vez a mí ya andábamos evangelizando y alguien me dijo, mire, usted es tobista, ¿verdad? Y nunca me habían dicho así. Y entonces me reí y me dice, yo soy cristiano, amados. Yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, sí pertenezco al tabernáculo, pero sigo a Jesucristo, Él es mi rey. Entonces, esa denominación creyente implica que nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Reconocemos que somos pecadores, que nos hemos equivocado y que no podemos dejar de pecar por nuestra propia voluntad. Entonces reconocemos que necesitamos una ayuda externa para ayudarnos a salir del hoyo en el que nos encontramos. Quizás algunos no, pero muchos de nosotros antes de conocer al Señor teníamos un montón de problemas que ya habíamos hecho el esfuerzo por salir, pero no alcanzábamos a salir. Entonces encontramos en Jesucristo la salida y entonces dice la Escritura que cuando nosotros creímos en Él, pues Él con su sangre derramada en la cruz del Calvario paga el precio por nuestros pecados,
nosotros, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, mora en nosotros, y a partir de ahí nosotros somos hijos de Dios. Y ya nunca más estamos solos, ni dependemos, ni dependemos de nuestras fuerzas, ni de nadie más que de Dios. Y trabajamos, nos esforzamos, porque Dios no hace acepción de personas. En esta tierra hay que trabajar. Inclusive la Biblia dice que el que no trabaja tampoco coma. Entonces estamos llamados, como todo el mundo, a trabajar, a esforzarnos, a estudiar, a superar, pero no lo hacemos como lo hace todo el mundo en la carne, sino que nosotros podemos poner nuestros ojos en aquel que no solo nos creó, sino que también nos salvó y nos ha adoptado como hijos suyos. Ahora el creyente es parte de la familia de Dios. Entonces estamos en otra esfera espiritual. Ya dejamos a un lado todo lo que antes nos ataba, todas las religiosidades e inclusive muchas creencias de muchas personas, porque antes de venir al Señor algunos andaban metidos en brujería, en todas esas cosas, ¿verdad? Nadie le contaban, pero casi toda la gente lo sabía. No, mire, fulano, allí hacen no sé qué, allí hacen entierros, allí hacen no sé qué. Muchos creyentes tenían ese tipo de vida, y cuando vinieron al Señor, toda esa confianza que habían puesto en eso, la trasladaron a Jesucristo. Y entonces, cada aflicción, nosotros vamos a Jesucristo, vamos a Dios a través de Jesucristo. Y se supone que el creyente nada enfrenta sino en esa misma fórmula. Vamos a Dios a través de Jesucristo. No vamos con nuestras propias fuerzas, sino que primero, antes de ir a pelear, antes de ir a hacer cualquier cosa, antes de enfrentar una situación que hace el creyente, vamos al Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué hacemos? Vamos al Padre por medio de Jesucristo. Repítalo conmigo, por favor. Vamos al Padre por medio de Jesucristo y luego nos vamos a la batalla. ¿Se comprende eso? Porque hay batallas, porque hay situaciones difíciles, pero a veces cuando estamos allá en medio de la lucha, a veces es tan difícil, tan cruenta, tan sin importar quiénes somos, ¿verdad? Al mundo no le interesa si usted es creyente, a la enfermedad no le interesa si usted es creyente. La enfermedad llega, Dios nos permite que entremos a veces en túneles oscuros de dificultades para hacer de nosotros creyentes más fuertes, creyentes con un carácter más definido hacia Él, que podamos sostenernos en pie. Amados, dice la Escritura cuando habla de la armadura del creyente, bueno, la armadura de Dios que es para el creyente, y dice al final, habiendo pasado todo, estéis firmes. Es decir, que el ser creyente no nos excluye de la avalancha de situaciones que van a llegar a nuestra vida, pero la actitud del cristiano es mantenerse firme, no es correrse, como algunos hermanos acostumbran, que cuando vienen los problemas se van de la iglesia, se desaparecen un tiempo en lo que resuelven su situación y luego vuelven, ¿verdad? Hacen totalmente lo contrario. Ese es como practicar algún deporte y comprar los zapatos para el deporte, ponerse los zapatos, ir a la cancha, quitarse los zapatos e ir descalzo a jugar, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. La fe nos debe servir para enfrentar lo que estamos viviendo confiando en el Señor. Entonces, amados hermanos, les decía que un judío muy famoso, que el mismo Señor le dijo, tú eres maestro de Israel. O sea, no era un hombre impío, era un hombre religioso, y no religioso, era muy religioso, y me refiero a Nicodemo. Eso lo encuentra usted en Juan capítulo 3. Y entonces de noche llegó él a buscar a Jesucristo. ¿Por qué llegó de noche? Porque él era de la secta de los fariseos. Algunos consideran que él era parte del Sanedrín, es decir, del gobierno principal de Israel. Y entonces ellos no podían seguir a Jesucristo, no podían desviar su fe más que mantenerse en la fe judía, en la fe que ellos conocían hasta ese momento. Pero definitivamente que a este hombre su religiosidad no le daba satisfacción. Y entonces había escuchado a Jesucristo, lo había escuchado predicar y probablemente lo había visto hacer milagros. Y entonces de noche, cuando él ya no tenía temor de que alguien lo podía ver, se acercó a él y le dijo, Maestro, sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él.
Y el Señor Jesucristo hizo algo que uno dice, ¿y por qué le contestó así? No lo saludó, sino que de un solo le dijo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo le contestó la pregunta sobre la insatisfacción que tenía su religión. ¿Por qué? Porque el Señor, la Biblia dice que no está en nuestra boca la palabra y el Señor ya la conoce toda. Es decir, Jesús no lo dejó hablar. Jesús le contestó, tienes que aceptar la voluntad de Dios, tienes que dejar todo lo que has aprendido atrás y tienes que volver a aprender. Y entonces el fariseo pues comenzó a defenderse y decir, ¿puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre? Y el Señor le repitió que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Pues el hombre, digo yo, que se fue todavía más insatisfecho de su propia religión de lo que había llegado. ¿Y por qué digo esto, amados? Porque podemos uniformarnos como creyentes, podemos estar bautizados, podemos tener todos los diplomas que una iglesia puede entregarnos, ¿verdad? Y podemos ser parte de lo que usted quiera religiosamente y aportar a ciertos lugares, todo lo que usted quiera podemos ser, maestros de escuela bíblica, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan esas luchas personales y cuando nos vemos superados, nos damos cuenta que nuestra religiosidad no sirve para nada. El asistir a la iglesia, por el hecho de asistir a la iglesia, no nos saca de los problemas. El pueblo de Dios se acerca a la iglesia a adorar al Señor. El pueblo de Dios se acerca a la iglesia a presentar todo, a descargarnos delante de Dios con todas nuestras aflicciones, porque tenemos la plena certeza que Él nos va a escuchar, que los ojos de Dios se inclinan ante su pueblo, no que se humillan, sino que, ¿cómo decís? Y pone atención, no que Dios no escuche, es una manera de decirnos a Dios que pone su atención a nosotros. La Biblia enseña que los ojos de Dios están sobre los que le temen y que su espíritu los rodea. En otras palabras, el cristiano entiende que tiene una conexión directa con Dios, entiende que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros y que nunca, el creyente nunca se encuentra solo. Pero también el creyente tiene que entender algo que cuesta aceptar. Nosotros entendemos que Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Amén? ¿Estamos seguros? Sabemos que Dios es bueno. Pero lo que no podemos a veces aceptar, que las cosas que nosotros consideramos que son malas, vengan de Él. No, la enfermedad no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? Y si no es Dios quien la ha ordenado, dígame usted, ¿es acaso un plan del diablo que Dios no puede detener? ¿Es acaso que le hizo una pirueta como las que se hacen jugando fútbol y le hicieron el túnel al Señor y ¡ay, me metieron gol! ¿A nuestro Dios? ¿O es acaso que Dios ha considerado esos problemas para nuestra vida? Porque la Biblia dice que nosotros somos capaces de enfrentarlo y en ese enfrentamiento usted y yo crecemos como creyentes. Y cuando pasa la oleada de problemas, nosotros, y nos hemos mantenido firmes, nosotros ya no somos las mismas personas que al principio del problema. Si usted se ha mantenido en el Señor, usted se da cuenta que Dios no falla, que Dios está con nosotros. Y aunque sentimos el golpe de las olas en nuestra vida, en nuestra barca, y aunque sentimos que a veces pensamos que la barca se va a hundir, pero cuando nos recordamos que es Dios quien ordena todas las cosas, usted puede confiar. Dios les hizo pasar una prueba parecida a los discípulos. Usted lo sabe, estaban en medio del mar en la tempestad y Jesús estaba dormido con ellos. Y los discípulos no entendían quién estaba con ellos. No entendían quién estaba con ellos. Y trataban de mantener a flote la barca y hasta que ya no pudieron más y le pidieron ayuda al Señor. No se daban cuenta que aquel que hizo todas las cosas estaba con ellos.
y que Él les había dicho, vámonos para el otro lado. Y si Él había dado la orden de ir al otro lado, los discípulos tenían que pensar que van hacia donde Jesús les mandó y que van a llegar porque esa es la orden del que todo lo puede. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar. Y por eso, amados hermanos, este salmo que acabamos de leer, no sé si usted le puso atención a todo lo que leímos, es de una persona que está en medio de problemas. Lo escribió alguien que no solo estaba emproblemado por las cosas que venían, sino que tenía enemigos que querían destruirlo. Porque cuando vienen cosas que no son personales, cuando es una enfermedad, cuando es una catástrofe, cuando uno, pues, ¿con quién se enoja? ¿De quién se defiende? ¿Qué hacemos? Cuando hay enemigos, nosotros sabemos que el enemigo se enfrenta y nos quiere dañar. Entonces aquí este escritor, que es el rey David, dijo lo siguiente: Jehová es mi luz, ¿y qué? Y mi salvación. Amados hermanos, dos cosas son: luz, claridad, entendimiento. ¿Sí? Cuando estamos en tinieblas, todo es confuso. Cuando estamos en la oscuridad, cuando los problemas no sabemos de dónde vienen, no sabemos quién nos ha causado, pero sabemos que nos están dañando y no podemos identificar a la persona que está enviando eso, pues todo es oscuridad. Pero cuando usted confía en Dios y usted sabe que Él es su luz, Él sabe que Él es su Padre y que Él ha dicho que lo va a cuidar, que va a estar con usted en todo momento, usted puede confiar. Y en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, aunque la tierra se sacuda, usted sabe que Dios tiene control de todo eso. Y entonces por eso, amados hermanos, es que el escritor dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y la conclusión de esto es una pregunta: ¿de quién temeré? Si Dios ordena las cosas, si Dios dice que tiene cuidado de mí y pasan situaciones, ¿de quién yo puedo temer? En lugar de temer, yo tengo que aprender a confiar en Dios. Yo tengo que aprender a poner todas mis esperanzas en Dios. Yo tengo que aprender a orar sabiendo que de Dios vienen todas las cosas. El Job le dijo a la esposa, después de todo lo que había pasado, Job le dijo a la esposa: ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Yo sé que si usted pudiera no recibir lo malo, no lo recibiéramos, ¿verdad? No, eso no te lo recibo. De hecho, hay personas que dicen: no, cancelado, ¿verdad? Entonces, sí, qué bueno que así fuera, ¿verdad? Que así fuera, que uno lo cancela. No, enfermedad, te cancelo en este momento. Pero no se cancela. Porque es el inicio de un proceso en el cual usted y yo vamos a sacarle brillo al escudo de la fe. La Biblia dice que la fe nos sirve para soportar los dardos de fuego del enemigo. En los tiempos bíblicos los escudos eran de cuero. Y entonces los dardos pegaban, las lanzas con fuego pegaban en el escudo. Usted sentía el golpe y la lanza se clavaba en el escudo. Y el fuego que hacía, comenzaba a sentir el olor del cuero cuando se comenzaba a quemar. Y eso, el soldado sabía que eso iba a pasar, pero que su escudo estaba hecho para soportar eso y mucho más. Y entonces él podía seguir en la batalla, aunque sabía que el dardo de fuego estaba clavado en su escudo. Amados hermanos, nuestra fe nos sirve para enfrentar absolutamente todas las cosas. Lo bueno, amados, también. ¿Por qué? Porque a veces la bendición nos puede perder. Cuando estamos pero tan bien, ya pensamos: mira, no vayamos hoy a la iglesia, vámonos para no sé dónde, no leamos hoy la Biblia, tenemos para ir a no sé dónde. Y entonces tenemos el tiempo, tenemos la provisión para empezar a ver para otros lados, porque ya podemos disponer. Y por eso es que muchas veces Dios a algunos tiene cortitos. Porque si nos dejen bendición, comenzamos a ver qué hacemos. Amados, miren, yo no sé cómo está su vida, pues. No comprendo por qué hacemos alguna cosa. Sé por qué yo hago las cosas que yo hago. Pero cuando veo a otro hermano, a otra persona que está enfrentando situaciones difíciles, algunos los comparten, otros no,
¿verdad? Pero cuando veo que no enfrentamos nuestros problemas de manera bíblica, es decir, no vamos a Dios por medio de Jesucristo, los veo arriba, abajo, inconstantes. Cuando logran agarrar ánimo en sus fuerzas, sonríen. Cuando no, están con los brazos caídos. Y la Biblia nos enseña que es nuestra fe en Dios lo que nos va a dar gozo. Y el gozo que Dios nos da, dice la Escritura, que es nuestra fortaleza. No sé cómo enfrentamos la situación, amados. No sé cómo usted hace cuando está preocupado, cuando está afligido, cuando está decepcionado, desanimado. Estoy desanimado y usted puede mencionar ahí quien sea. Pero si usted pone sus ojos en las personas, su ánimo va a variar constantemente. Si usted pone su ánimo en su salud o en su provisión, su ánimo va a variar constantemente. Pero en cambio, si usted pone los ojos en Dios, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aunque tiemble, aunque esté oscuro, aunque esté claro, aunque esté lloviendo, usted va caminando, usted se va desarrollando, usted va madurándose como creyente. Y entre más dificultades usted enfrente, usted se vuelve más fuerte en lugar de hacerse más débil. Entonces dice, oiga esto: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amados, el problema del creyente es que no le hemos creído por completo a Dios. La manera de caminar del creyente, la fe, la constancia del creyente es directamente proporcional a la confianza que tenemos en Dios. Si usted no confía que Dios va a hacer las cosas, usted se abate, es inconstante. Requiere ayuda, requiere que otro le sonría, requiere que otro le extienda la mano, requiere que otro se meta la mano a la bolsa, porque necesita la ayuda de alguien más. Yo quisiera decirle cómo Dios va a actuar en cada uno de sus problemas, como ni siquiera sé cómo Dios va a actuar en los problemas que yo tengo. Pero Dios no me ha mandado a que yo sepa cómo Él va a actuar. Dios me ha mandado a que yo entienda que Él es mi luz y que Él es mi salvación. Y por eso es que yo no tengo que temer, sino que tengo que confiar. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Habla, amados hermanos, de varias personas. Habla que un grupo de personas se han puesto de acuerdo contra usted. No digo que no se aflija, amados, no digo que le está pasando, sino que estoy hablando de lo que el escritor está diciendo. Que no uno, que no dos, sino que un grupo de personas, un número de personas se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Y eso es fácil, amados. Lo difícil es poner de acuerdo a personas a hacer el bien. Porque cuando usted hace el mal, de alguna manera, usted considera que va a sacar algo de allí. Cuando usted hace el bien, usted tiene que hacerlo de manera desinteresada. Y por eso es que es más fácil poner de acuerdo a un grupo de personas a hacer el mal. Amados, mire, en este tiempo hay gente que prefiere perder. Sabe que va a gastar su tiempo, va a gastar sus bienes, pero que yo lo daño. Y así hay un montón de gente hoy. Y pierden. Y se gastan con tal de hacer mal. Pero aquí dice la Escritura, cuando se juntaron contra mí los malignos, mire que dice, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque mi confianza está en quien es mi luz y quien es mi salvación. Y después sigue diciendo, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Consígame agua, por favor. Aunque contra mí se levanten guerras, dice la Escritura, yo estaré confiado. Hay problemas. ¿Cómo quiere Dios que estemos nosotros? ¿Cómo? Confiados. Confiados. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Quítale. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos temblando. Dios quiere que, aunque no está la respuesta en nuestras manos, confiemos en lo que Dios va a hacer. Y después dice,
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, que yo estaré confiado. Versículo 4. Y mire qué importante esto. Una cosa he demandado a Jehová. Quiere decir que yo le he pedido a Dios que me ayude a estar siempre en su casa. ¿Y por qué nosotros hemos de pedir eso? Si usted quiere venir a la casa de Dios, véngase. Pero hay un montón de cosas allá afuera que nos impiden venir a la casa de Dios. Y algunas, amados hermanos, son situaciones que usted podría ir a hacer allá afuera. Problemas, amistades, distracciones. Y entonces aquí lo que le está diciendo el escritor: Señor, fortaléceme de tal manera que mi corazón siempre camine a tu casa. Entonces dice, una cosa he demandado a Jehová, pero después ¿qué dice? Esta buscaré. En otras palabras, yo le pido al Señor y yo proveo lo que yo tengo que proveer para que eso no deje de ser así. La Biblia nos enseña ya en el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, porque Dios pone el querer y el hacer en nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que cuidar el crecimiento de mi vida, mi desarrollo espiritual, que yo tengo que, si usted quiere afanarse en algo, afánese en ser mejor creyente. Y después dice, porque muchos lo utilizan como que yo tengo que cuidar la salvación porque la voy a perder. No, Dios lo que quiere es que usted se esfuerce para crecer en el Señor. Y después dice, porque Dios pone el querer y el hacer en nuestro corazón. Porque a veces, y eso si me pasa a mí, yo sé que le pasa a usted, vengo sin ganas a la iglesia. Estoy cansado, estoy emproblemado, estoy desanimado. Como pastor se lo digo. A veces yo vengo a la casa de Dios cansadísimo, que me ha tocado trabajar hasta, 2, 3 de la tarde, y el culto es a las 6, arreglarme, y ahí vengo, ¿verdad? Y solo respiro. Y yo digo, ¿y cómo voy a predicar? ¿Y cómo voy a predicar? Pero entro por esas puertas. La Biblia dice que cuide mi salvación con temor y temblor. Mi responsabilidad es hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Con ganas o sin ganas, hermanos. Y Él promete que si yo lo hago, Él va a poner el querer como el hacer. En otras palabras, usted viene, pero es que no tengo ganas de ir. Venga. No tengo ganas de leer la Biblia. Abra la Biblia y comience a leer. No tengo ganas de ayudar al hermano tal. Ayúdelo sin ganas. Y Dios promete que si usted se empeña en hacerlo, en cuidar su salvación, en cuidar su desarrollo, Él va a poner el gusto en hacerlo y le va a dar la capacidad para que usted lo haga. Entonces, amados hermanos, en toda situación, Jehová es mi luz. En toda discusión que puedo tener, en todo problema, en toda enfermedad, Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces dice, oiga esto, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ir a chambrear con los hermanos, para ir a estar allí frente al pastor, porque hay hermanos que ya aprendieron eso. Se me quedan viendo como que están poniendo atención, pero su mente está en otro lado. Ya casi hacen un desdoblamiento para que los que han entendido eso, ¿verdad? Porque algunos dicen que abandonan su cuerpo, pues han aprendido a tener los ojos abiertos, quedárseme viendo y están en otro lado. Pero aquí dice que nosotros vamos a buscar. Y miren lo que dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová. Nosotros no lo vemos, pero estamos en su casa. Y por la fe, la Biblia dice que Dios es hermoso, pues yo estoy en su casa gozándome de su presencia. Y después dice, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, es decir, para pensar, para meditar, para presentarle al Señor mis problemas. Cuando usted no entienda algo, deje de estarle preguntando a la gente, porque la gente, todos tienen una opinión, y si usted se ha dado cuenta, todos tienen la respuesta a sus problemas, menos a los problemas que ellos tienen. Ellos saben por qué usted está emproblemado, ellos saben la respuesta de sus problemas, pero ellos están enlillados y ellos no tienen la respuesta. Es decir, es mentira, amados. Y allá vamos nosotros poniendo atención a lo que la gente dice y no lo que Dios dice. Y por eso es que Dios nos sigue diciendo, confía, confía, confía. Y yo le repito siempre, el mandamiento que más se repite en la Biblia es uno solo: no temas.
Y pareciera casualidad, 365 veces está en la Biblia el mismo mandamiento: no temas. Y siempre acompañado: no temas porque yo estaré contigo. No temas porque yo soy Jehová que te esfuerzo. No temas, no temas. Y cuando nosotros perdemos de vista todo eso, comenzamos a temer. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Por qué me pondrá en una roca? Porque es sólido. Los problemas nos crean inestabilidad emocional. No sé si usted se ha dado cuenta, pues. Y le crean inestabilidad en todo sentido. Y entonces estar en Dios es como estar parado en una roca. Todo lo demás parece que se mueve, pero usted está en Dios. Usted está confiando en Dios y usted no se mueve. Si ha aprendido a confiar en Dios, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Por qué, amados? ¿Hacia dónde dirige usted su rostro cuando está desanimado? ¿Verdad que hasta cuando se sienta unos? Mi mamá le decía eso: no te escucho, me decía mi mamá. Enderezate, camina recto. Mi mamá me veía arrastrar los pies y caminar así. Llegaba y me jalaba la oreja o el pelo, y por eso es que siempre mi mamá iba detrás de mí. Y por eso es que usted va a ver, yo no arrastro los pies. Usted va a ver que el pastor siempre camina así. Trabajo de mamá. Y entonces, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No porque yo me voy a volver orgulloso, no. Es que tanta va a ser la bendición que usted va a hinchar el pecho, amados. Usted no puede estar así, hinchando el pecho. Y cuando usted ve la bendición de Dios, cuando usted ve la presencia de Dios, amados hermanos, usted se hincha. Usted se pone, se dice, como dice acá: levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amados hermanos, miren, Dios no es una de las soluciones que tenemos. Dios es nuestra única solución. Y mientras usted no vea a Dios así, usted siempre va a estar en aflicción. Mire, amados, dígame usted si no. ¿Qué es lo que nosotros supuestamente tenemos más seguro? La sangre, la familia, ¿sí o no? La familia. ¿Y la familia se va? ¿La familia cambia de actitud? ¿Sí o no? Lo que se supone que están prestos a amarnos más, cambian de actitud por diferentes razones. Pero no Dios. Porque Dios, nuestra relación con Dios no es sanguínea. Es que Él nos vio, nos escogió y a pesar de nosotros nos adoptó. Y Dios no se arrepiente, Dios no da pasos atrás. Dios no deshace las cosas que hace. Porque todo paso de Dios es un paso seguro. Y terminemos en el versículo 13, por favor. Y amados, y esta expresión es tan real si nosotros no aprendemos a confiar. Miren lo que dice el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿A dónde? Algunos: no, yo sé que en el cielo, yo allá voy a ser feliz, ¿verdad? Mire, a mí me gusta la alabanza: bellas mansiones, ¿verdad? Pero yo sé que de aquí que vayamos al cielo, espero, falta algún tiempo. Y yo quiero ver esa bendición, yo quiero ver esa provisión también en esta tierra. Y por eso es que dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y por eso es que el salmista termina diciendo: aguarda a Jehová. Pero aguardar a Jehová no es bajar los brazos, sino que dice: aguarda a Jehová. ¿Qué dice después? Esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque usted necesita fuerza, porque usted necesita aliento, porque usted necesita su mayor condición espiritual para aprender a esperar el tiempo que Dios va a actuar. Porque no es en nuestro tiempo.
Es en el designio de Dios. Y nosotros nos esperamos que ese designio va a pasar, va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, la bendición va a ser tal que usted ya no se va a acordar, ya no le va a doler los problemas que pasó por la bendición que Dios va a derramar. Es como cuando la madre, ¿no?, va en labores de parto. Yo he escuchado mamás que le dicen al papá siempre: por tu culpa, estoy así por tu culpa, ¿verdad? Yo no sé, y por más que yo quiera ser empático, yo no logro comprender los dolores de parto, amados. Y por más que usted me los quiera explicar, es por gusto, pues no vamos a entender eso. Y yo, alguien que le diga, yo la comprendo, es mentira. Si es hombre, es mentira, amados. Por más esfuerzo que nosotros hagamos, eso es mentira. Entonces, pero cuando usted recibe el bebé, cuando usted recibe el bebé, ya no se acuerda de los dolores. Cuando le entregan al fruto de su esfuerzo, usted quizás toda sudada, toda maltratada, pero le llevan a su bebé. ¿Qué siente, amados? Se respira hondo y se da cuenta que cada precio de dolor valió la pena. Y por eso, amados, es lo mismo. Aguardar que Dios actúe. Necesitamos fuerza, necesitamos aliento, necesitamos fe, necesitamos determinación, porque Dios no nos ha fallado. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Iglesia, yo sé que no es fácil, no es fácil. Una vez estábamos allá en Carasucia y teníamos allá le conocíamos como una buseta de esas ven más grandecitas que las ocupan para llevar, aquí las ocupan para llevar creo a los niños a la escuela o algo así. Pues eso lo ocupábamos allá. Pero era de gasolina, 8 cilindros. Y allá en El Salvador, pues un carro de 8 cilindros da aflicción. Y entonces constantemente se quedaba sin gasolina, ¿verdad? Entonces, pues sí, porque era increíble, amados. Los primeros años de la iglesia pasábamos el canasto y venía el canasto de regreso, solo moneditas negras, amados, solo moneditas negras. No crea que eran coras pintadas, puros centavitos al principio. Pues nos llegó la bendición de la camioneta. Y había que ponerle gasolina, ¿verdad? Entonces yo le decía a los hermanos: mi hermano, no dé tanta vuelta, vamos a ponerle tanto. Ya más o menos sabíamos cuánto gastaba y le poníamos un poquito más. Pero los hermanos a veces se daban su vuelta por otro lado y de repente: pastor, mire, nos quedamos. Y una vez pues tuvimos que ir y estábamos demasiado lejos de la iglesia y andábamos evangelizando, alcanzamos la camioneta. Y entonces, bueno, ni modo. Empujen, amados, empujen, porque no teníamos ni siquiera ¿cómo se llama? Un depósito para la gasolina. Empujen, y una cosa pesadísima, y todos empujando, y apenitas iba la camioneta. Subimos al hermano más delgadito para que más o menos fuera ahí manteniendo la dirección. Y entonces me voy para atrás y me fijé que unas hermanas venían platicando, supuestamente venían empujando. Pues las hermanas venían, habían puesto sus carteras en la camioneta, habían subido a sus niños en la llanta y ellas iban, pues sí, hombre, y que no sé qué, que no sé qué, y todos, porque solamente ahí nos encontramos 3 varones. Iban 4 hermanas que iban en su plática y con una mano en la camioneta, iban solo acompañando la camioneta. Y yo me la acerqué: amada, mire, así no vamos a llegar. Y recuerde que en esta misma la vamos a dejar hasta allá por la frontera. Así es que póngase las pilas. Si no nos ayuda, no las voy a llevar. Y ya no habían buses. Así es que en ese momento las hermanas comenzaron a empujar. Y entonces comenzó a caminar la camioneta. Amados, mire, a veces los problemas son más pesados que esa camioneta. Y si usted no hace su mayor esfuerzo, y si usted no confía en Dios y ora a Dios, ahí va a estar, platicando del problema, llorando por el problema, pero el problema no se va a resolver. Porque una persona que confía, empuja. Una persona que confía, se alienta. Una persona que confía, se esfuerza. Una persona que confía en Dios no tiene tiempo para deprimirse, porque tenemos que seguir caminando, pues queremos ver la luz de la bendición que Dios va a derramar sobre nosotros. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, por favor, pasen, hermanos. Dios es fiel, amados hermanos, Dios es fiel. No nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Y aunque usted escuche todo lo que quiera escuchar a su alrededor, no se desvíe. Sus ojos puestos en Dios.
La Biblia dice que así nosotros tenemos que mantenernos en la carrera del cristiano, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, como puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Tiene problemas? Levante su mano si tiene problemas. Yo tendría que levantar las dos. Pues entonces nos mantenemos confiando en Dios. Amén. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos decirte, Padre, que confiamos en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, Señor. Porque en medio de la angustia, porque en medio de la situación, porque en medio de amenazas, Señor, en medio de dictámenes médicos negativos, porque en medio de escasez, Señor, porque en medio de amenazas de todos lados, tu pueblo puede seguir confiando en ti, Señor. Y cuando escuchemos de guerras y de rumores de guerras, nosotros podemos seguir confiando en ti, Señor. Porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Por eso, Dios, no podemos temer, sino que tenemos que confiar. Gracias, Dios. Bendice la vida de tus hijos. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.